Características de la cuenca que afectan la escorrentía. Medidas de las características de la cuenca hidrográfica. Las medidas importantes de las características de las cuencas de drenaje incluyen las longitudes de los flujos superficiales y las longitudes de las corrientes. El concepto de orden de las corrientes se asocia a menudo con la dimensión de la longitud de las corrientes. Si el sistema de corrientes en una cuenca de drenaje está claramente definido en un mapa topográfico, los afluentes más pequeños se clasifican en el orden 1. Esto se ilustra en esta figura. El punto en el que se unen dos corrientes de primer orden es el comienzo de un segmento de segundo orden. Los segmentos de tercer orden se inician donde se unen dos corrientes de segundo orden y así sucesivamente. El canal de la corriente principal que transporta el flujo de toda el área tributaria aguas arriba de un punto de interés será necesariamente la corriente de orden más alto en el sistema. La utilidad práctica del sistema de arroyos se basa en la hipótesis de que el tamaño de la cuenca, las dimensiones de su canal y el caudal son proporcionales al orden de las corrientes, siempre que se investigue una muestra lo suficientemente grande. El número de orden permite comparaciones de sistemas de drenaje que son bastante diferentes en tamaño porque el número es una cantidad adimensional. Estas comparaciones deben realizarse en ubicaciones de los dos sistemas que tienen una geometría similar, es decir, corrientes de segundo orden, corrientes de tercer orden, etc. Las longitudes de las corrientes se determinan mediante la medición de las proyecciones en un plano horizontal. Los mapas topográficos son útiles para obtener tales medidas. Si la longitud media de un segmento de corriente L subíndice U de orden U se define como L barra subíndice U, entonces es posible determinarla usando esta ecuación, donde N subíndice U es el número de segmentos de flujo de orden de flujo U. Otra medida relacionada con la longitud de la corriente es la distancia L subíndice SA desde un punto de interés en la corriente principal hasta un punto en el canal primario que está más cerca del centro de gravedad del área de drenaje, centro de gravedad del área plana de la cuenca hidrográfica. Los estudios del tiempo de retraso de la cuenca, tiempo entre los centros de masa de entrada efectiva de tormentas y la escorrentía resultante, han hecho uso de esta dimensión. De particular importancia en el desarrollo fisiográfico de una cuenca de drenaje es la longitud de flujo terrestre L subíndice 0. Esta es la distancia desde la línea de la cresta o parteaguas, medida a lo largo de la trayectoria del flujo superficial que no está confinado en un canal definido, hasta la intersección de esta trayectoria de flujo con un canal de flujo establecido. Si una cuenca de drenaje de primer orden es el elemento básico de un sistema de drenaje más grande, entonces se puede determinar una longitud de flujo terrestre representativa para estas cuencas de primer orden. Una aplicación es medir una serie de posibles trayectorias de flujo a partir de un mapa del área y promediarlas. En algunos casos, por ejemplo, en el método racional, se prescribe el uso de la longitud del flujo terrestre más larga, medida desde el extremo aguas arriba de la corriente de primer orden hasta el punto de flujo más remoto que terminará en este punto.
En resumen, las corrientes superficiales se forman y caracterizan en función de la interacción entre la precipitación y las características físicas, vegetativas y climáticas de una región. El diseño de un flujo superficial puede ocurrir en diversas formas, como patrón enrejado, patrón multicubeta y patrón radial, entre otros. La ley de Lane establece los componentes clave para predecir los cambios en la cantidad de agua que fluye en la corriente o caudal. Entre los factores geológicos que afectan el movimiento del agua superficial están la composición, textura y secuencia de las rocas, así como los estructurales, dentro de los que encontramos pliegues y fallas geológicas. Estos factores dan lugar a diferentes sistemas de drenaje. Podemos clasificar las corrientes como jóvenes, maduras o viejas, en función de su capacidad para erosionar el canal por el que fluyen. Para caracterizar las corrientes superficiales, se hacen cuantificaciones de longitudes, no solo de estas, sino también de los flujos superficiales o escorrentías. Además, también se caracterizan por medio del concepto de orden de corrientes. Veamos más características de las cuencas y su cuantificación en los siguientes videos. Hakuna Matata. It means no worries.